el día que ha sido señalado por la resurrección con poder y gloria de tu Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y queremos, Señor, suplicarte que nos ayude para que este día podamos, Señor, dedicarlo de una manera especial a ti, Señor, a tus cosas, Señor, a darte honra, a darte gloria, a bendecir tu nombre, a celebrar y a conmemorar los triunfos de la cruz, la gloria de nuestro Salvador. Te pedimos, Señor, que nos ayudes ahora al abrir tu santa palabra para que podamos encontrar en ella esa enseñanza que necesitamos, Señor. Que tú nos hables a cada uno al corazón y que podamos, Señor, escucharte a ti al leer en tu santo libro. Y que nos guíe, Señor, para que tu palabra pueda ser la obra tan necesaria en nuestros corazones. Asimismo, Padre, ponemos delante de tu presencia luego el culto de adoración y te suplicamos, Señor, que podamos ser dóciles a la conducción de tu Espíritu, que podamos, Señor, tributar un culto espiritual, un culto, Señor, verdadero, de tal manera, Señor, que como sacerdotes consagrados podamos dar adoración, podamos, Señor, de esta manera cumplir con aquello que tú nos has encomendado y hacerlo de una manera que sea grata delante de ti. Ofrecer sacrificios espirituales a Dios agradables mediante Jesucristo. Y es en su nombre que nos acercamos a ti, por el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hermanos, les invito a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 2 para hacer lectura de los primeros 5 versículos. 1 Corintios capítulo 2 y haremos lectura de los 5 primeros versículos. Y ya todos lo tenemos, dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hasta aquí la lectura bíblica, que el Señor bendiga su palabra. Y hermanos, vamos a considerar con la ayuda del Señor en esta mañana algo acerca de la predicación de Pablo en Corinto, que sería el tema que deberíamos abordar de manera general en estos 5 versículos, la predicación de Pablo en Corinto. Y nuestro pasaje comienza con 2 palabras, con las palabras así que. Esas palabras nos sirven como un enlace, como una conexión con lo justamente anterior dicho al final del capítulo 1, porque realmente es una continuación o una prolongación del argumento que se ha venido hablando en el capítulo 1. Ese así que nos enlaza con el capítulo 1. Ahora, vamos a ir un momento al capítulo 1 para tener en cuenta que, por lo tanto, Pablo se va a presentar a sí mismo, se va a considerar a sí mismo como una de las cosas insignificantes a las cuales Dios usa. Por ejemplo, el versículo 27 dice, del capítulo 1, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pablo, por lo tanto, se va a sentir aquí entre lo necio del mundo, o considerado necio por el mundo, reputado despreciado necio por el mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y la palabra débil que aparece en este versículo 27 va a ser la misma que aparecerá en nuestro pasaje en el capítulo 2 y versículo 3, donde se le habla de debilidad, lo débil del mundo. Versículo 28 del capítulo 1 dice, lo vil del mundo,
lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El apóstol Pablo, sí, digo bien, el apóstol Pablo se está incorporando, se está sintiendo dentro de esa lista de cosas insignificantes a las cuales Dios usa. Y sabe que toda la gloria, si Dios nos usa en su servicio, si Dios nos usa, ha de ser toda la gloria para el Señor, única y exclusivamente para el Señor. Por eso ha terminado el versículo 31 del capítulo 1 diciendo, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si hay que dar gloria, hay que dársela al Señor. Si hay que dar crédito, hay que dárselo al Señor y no a los hombres. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta porque Pablo va a tener una actitud de humildad que permanece y que prevalece en estos 5 versículos que tenemos que considerar. Y bien sabemos, vamos a ver si se puede recuperar el sonido, bien sabemos que en medio de los creyentes en Corinto había una situación de enfrentamiento, de personalismos, de partidismos y de orgullo. Y una de las dificultades, uno de los problemas, una de las causas de división tenía que ver con la evangelización. Y en esta porción un poquito más larga, desde el capítulo 1, versículo 17, yendo un poco hacia atrás, desde el 17 al 21, el apóstol Pablo ha presentado el método que debe ser descartado, que sin embargo era el que algunos en Corinto querían proponer o querían aplicar. El método descartado es aquel que tiene que ver con la sabiduría del mundo, con la adaptación o la incorporación de elementos mundanos en la predicación del evangelio. Ese tiene que ser el método descartado. La sabiduría del mundo es vana para la predicación del evangelio. En segundo lugar, de los versículos 22 al 31 que vimos en la anterior ocasión, tenemos el método señalado, el método aprobado, el método que Dios ha dado, que tiene que ver con la predicación de Cristo crucificado o la predicación de la palabra de la cruz. Ese es el método que Dios ha señalado o que Dios aprueba para la salvación de los hombres. Y en nuestro pasaje de hoy, los versículos 1 al 5 del capítulo 2, tenemos el método comprobado, tenemos el método aplicado, tenemos el método experimentado y en este caso ejemplificado por la predicación de Pablo en Corinto. Y acerca de este método comprobado, experimentado o aplicado, queremos ver 4 aspectos o resaltar 4 aspectos que aparecen en nuestro pasaje. El primero tiene que ver con el tema de la predicación en los 2 primeros versículos. ¿Cuál tiene que ser el tema de la predicación? Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros. Y en este caso el apóstol está recordando, está haciendo memoria, pero quizá está también haciendo que hagan memoria los corintios. Cuando fui a vosotros. Esto nos lleva hacia atrás en el tiempo. Él llegó a Corinto aproximadamente por el año 50 de la era cristiana. Estuvo allí 1 año y 6 meses. Era en su segundo viaje misionero. Recuerda su ministerio entre los corintios y recuerda su actitud entre los corintios y recuerda su intención entre los corintios. Y cómo él trató de glorificar a Dios con su predicación y no a sí mismo, lo cual era contrario de todos aquellos partidismos que hablamos en su momento. Los argumentos de los amantes de la sabiduría humana van a quedar desbaratados en esta porción bíblica. De manera que hay que rechazar o enfatizar el rechazo de las estrategias mundanas en la proclamación del evangelio. Se recuerda el tiempo de la estadía de Pablo en Corinto. Miren, el versículo 1 tiene 2 veces el verbo fui, por lo cual nos habla de su llegada a Corinto. En el versículo 3 se menciona la permanencia, porque aparece el verbo estuve.
Vamos a leer simplemente para recordar algo. En Hechos capítulo 18, sin perder aquí un instante solo, Hechos 18, versículo 1, se dice, fui 2 veces y luego estuve, versículo 3, la llegada y la permanencia. Dice 18:11 de Hechos. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, y miren cuál fue su ocupación, enseñándoles la palabra de Dios. Y luego se menciona, estamos en 1 Corintios 2, las expresiones a vosotros, el fui es a vosotros, versículo 1, y se habla de estar entre vosotros en los versículos 2 y 3. Entonces, el tema de la predicación del cual tenemos que hablar fue planteado en esta ocasión, con ocasión de la estadía de Pablo en Corinto entre los años 50 al 52. Ahora, en segundo lugar, acerca del tema de la predicación, era de origen divino. Noten que el versículo sigue diciendo, de origen divino, sigue diciendo, fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Y antes de mencionar algo de este testimonio, quiero decir aquí que este pasaje es claramente trinitario, porque aquí tenemos el testimonio de Dios que tiene que ver con Dios el Padre. Pero en el versículo 2 vamos a ver a la persona de Cristo, que es Dios el Hijo. Y en los versículos 4 y 5 vamos a ver la persona, la tercera persona de la Santa Trinidad, que es Dios el Espíritu Santo. Cierro el paréntesis. Tenemos el testimonio de Dios. Se refiere al testimonio que Dios ha dado. Si es un testimonio que Dios ha dado, es un testimonio divino. Y si es un testimonio divino, es un testimonio inalterable o permanente. De tal manera que Pablo llegó a Corinto para anunciar un testimonio que provenía de Dios y que solamente como mensajero Pablo tenía que transmitir el mensaje sin modificar, sin cambiar, sin añadir nada del mismo, porque es el testimonio de Dios. Ahora, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Vamos a mirar este versículo un momento. Nos aclara, 2 Timoteo 1:8, que la expresión el testimonio de Dios es una manera de referirse al Evangelio. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Aquí está la equivalencia. Pues dice el pasaje, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, es el testimonio de Dios, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones, dice ahora, por el Evangelio, por ese testimonio de Dios, según el poder de Dios. Así que es la equivalencia, es lo mismo que hablar del Evangelio. Regresamos a 1 Corintios capítulo 1 ahora al capítulo 1. Este testimonio de Dios tiene que ver con lo que Él ha hecho por medio de Cristo Jesús para salvar a los pecadores. Capítulo 1, versículo 6 de 1 Corintios. Dice el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio es de Dios, se refiere al Evangelio, pero el testimonio es acerca de la persona de Cristo. El evangelio que Pablo predicó cuando llegó a Corinto era un testimonio que hablaba de la persona de Cristo y que procedía de Dios el Padre. Así que estamos diciendo que este tema de la predicación fue con ocasión de la estadía en Corinto y que procedía de origen divino. Pero en tercer lugar, este tema fue anunciado descartando estrategias humanas. Le está diciendo a los corintios, hagan memoria. Fue anunciado descartando las estrategias humanas. Sigue diciendo capítulo 2, versículo 1, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fue anunciado descartando las estrategias humanas. La palabra excelencia, podemos ir buscando, por favor, 1 Timoteo 2:2, para ir ganándole tiempo al tiempo. La palabra excelencia significa superioridad.
significa grandeza, significa prominencia, significa levantarse o elevarse por encima de. Literalmente es una elevación. La excelencia es una elevación o una altura. La excelencia es una alta posición. Primera Timoteo 2:2 tiene la misma palabra que excelencia, pero aquí se traduce por eminencia. Primera Timoteo 2:2 dice: por los reyes y por todos los que están en una elevada posición, en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces la palabra excelencia usada en Corintios tiene que ver con superioridad de palabras, con un mensaje elevado, con un mensaje prominente, con un mensaje quizá que mira por encima del hombro o que pretende destacar, con grandilocuencia, con elocuencia. Por eso dice con eminencia de palabras, pero también dice con eminencia de sabiduría, un tipo de discurso retórico, elaborado, según se entendía en aquel entonces, un tipo de discurso bello para los oídos por su forma. Tampoco era el mensaje de Pablo superior en sabiduría en este sentido, en la sabiduría humana. Sin embargo, eso era lo que la gente buscaba, lo que demandaba, lo que esperaba o lo que apreciaba en Corinto. Tampoco fue un mensaje con excelencia de sabiduría. Miren el capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. No fue con excelencia ni de palabra ni de sabiduría. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y dice ahora: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, para que no se haga ineficaz la cruz de Cristo. Además, hemos de decir acerca del tema de la predicación que estaba centrado en la persona y en la obra de Cristo. Versículo 2 de nuestro pasaje. El tema de la predicación estaba centrado en la persona y en la obra de Cristo. Dice: pues me propuse, y aquí hay una resolución, hay una decisión, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, que Pablo allí en Corinto se había propuesto solo dar a conocer a la persona de Cristo, de ahí el saber. La gente podrían decir: pero parece que no sabe otra cosa, si es que solo habla de Cristo y de Cristo en la cruz, muriendo por los pecadores. En esto consistían las buenas nuevas y en esto se iba a ocupar Pablo. Esa era su resolución, esa era su determinación. Cualquiera que oyese a Pablo predicar, escribió alguien una linda metáfora diciendo: esta era la única cuerda de su arpa, era la que siempre estaba sonando, era el único asunto de su interés, como si no conociese otra cosa. Que conocía a Cristo y a este crucificado. Como dijera el poeta en un himno muy precioso que dice: un solo tema sé, un solo tema sé. Jesucristo hace referencia a su persona y crucificado a su obra. La persona y la obra de Cristo son la esencia misma del evangelio cristiano. Y Pablo dice: me propuse solo saber esto. Ahora bien, la esencia del evangelio tiene que ver con un hombre, sabemos que es Dios hecho hombre, un hombre objeto de insultos, de burlas, de golpes, clavado en una cruz de ignominia, de vergüenza, de indignidad, y que este hombre era el Hijo de Dios dándose en sacrificio por la salvación del mundo. Bien podemos entender algo de la oposición que encontrara la predicación del Evangelio, por un lado entre judíos religiosos y griegos con formación filosófica, que al oír acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, dijeron: ¡qué locura! Rechazaron el mensaje, se sintieron extrañados frente al mensaje. ¡Qué locura! Pues bien, esta locura triunfó sobre todos los obstáculos. Esta locura ha llegado hasta nuestros
hoy. Esta locura ha sido usada por Dios para la salvación de tantas almas en tantos lugares y en adelante lo seguirá siendo, como si esta fuera, amados hermanos, una evidencia, una prueba del carácter divino de este mensaje y de esta obra hecha en la cruz. Una página más atrás, capítulo 1, versículos 21 al 23, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, le plugo a Dios o agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Ahora, fíjense que estamos diciendo Cristo crucificado. Presentaba a Cristo no ensalzado sobre el trono terrenal de David. Presentaba a Cristo no visto como el vencedor final y gobernador de cielos y tierra. Le presentaba ejecutado, le presentaba muerto, le presentaba dando su vida en expiación por los pecados, siendo el justo que se entrega por los injustos para llevarnos a Dios. Y pensando en esto encontraba una reflexión que les comparto. Un hermano que decía: cuando tú quieras presentar el evangelio, ¿cuál será tu resolución? Cuando tú veas la necesidad en los que te rodean, ¿cuál va a ser tu determinación? ¿Cuál va a ser tu determinación con tu familia, con tus conocidos, con tus vecinos, con tus compañeros de estudios o de trabajo? ¿Cuál va a ser tu determinación y tu resolución? ¿Buscarás impresionarles con lo que sabes? ¿Buscarás argumentarles con gran pericia y demostrar sabiduría? ¿O te dedicarás a presentarles con sencillez y claridad a la bendita persona de Cristo y a su obra perfecta consumada una sola vez y para siempre en la cruz? Pablo dijo: me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Este hermano decía luego a continuación: a veces perdemos el tiempo y ciertamente nos enredamos en muchas cuestiones, porque toda conversación debería llevar al hablar del evangelio finalmente a este centro, a la persona y a la obra de Cristo. Hasta que alguien entienda y crea el evangelio, de nada más hay que hablarle, dijo un hermano. Así que aquí tenemos el tema de la predicación con ocasión de la estadía de Pablo en Corinto, de origen divino, descartándose las estrategias humanas y centradas en la persona y la obra de Cristo. Un segundo aspecto de la predicación de Pablo en Corinto lo tenemos en el versículo 3, que nos habla de la condición del predicador. El versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Bueno, la primera parte del versículo habla de debilidad y la segunda parte del versículo habla de temor y temblor. Qué extraño decirles a los corintios: acuérdense, acuérdense. De hecho, qué necesario también es hoy para nosotros acordarnos de los hermanos que nos han precedido, acordarnos de aquellos que han ido delante de nosotros y que también nos han dejado un ejemplo vivo y que han tenido unas resoluciones o convicciones basadas en la palabra de Dios. Acordaos, recordad, tener en cuenta. Estuve en vosotros con debilidad. Se refiere al estado de ánimo. Debilidad sería lo contrario de fortaleza. El apóstol Pablo se sentía débil, no se sentía fuerte, no se sentía suficiente, se sentía insuficiente. Él no tenía conciencia de que por sí mismo pudiera llevar a cabo la obra a la cual era llamado. Tenía un sentido de debilidad, de insuficiencia.
La obra que tenía por delante seguramente sobrepasaba su fuerza y quizá en alguna medida eso se notaba. Porque Él les dice que lo recuerden, que lo consideren, que lo tengan en cuenta, que miren su ejemplo. Estuve entre vosotros con debilidad. No lo disimuló tampoco. Es un toque humano ver abatido a Pablo. Está en un transcurso de un viaje misionero en el cual ha sido encarcelado y azotado y ha tenido que ir saliendo rápido de ciertos lugares, ha afrontado el rechazo, ha llegado a Corinto, que es una sociedad de la más absoluta indiferencia e inmoralidad. Pablo dice que está en debilidad. Y alguien dijo que el sentimiento de debilidad es común entre los predicadores más eficaces. El hermano que estuvo entre nosotros, Antonio Pereira, nos habló también de las dificultades propias y a veces internas de muchos siervos de Dios a lo largo de la historia. La fría autosatisfacción no es el modo en el cual se ha de predicar más eficazmente. Vamos a buscar en Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10, para notar que el Señor fortaleció a Pablo, que el Señor confirmó a Pablo, que el Señor socorrió en su debilidad a Pablo. Hechos 18, 9 y 10. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Alguien al llegar aquí dijo algo así como: porque tú lo vales. Quizás si fuera un predicador de la motivación y del tú puedes, diría ahora: porque tú lo vales. Diría: porque tú eres un gran apóstol. Diría: porque tú sabes mucho. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Habría quien quería hacerlo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que el apóstol, en medio de la debilidad, debía continuar predicando la palabra con la certidumbre de la ayuda del Señor, del socorro del Señor, de la protección del Señor, de que el Señor estaba a su lado. Leemos en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte. Entonces, ¿hay que pasar por algunos valles sombríos? Pues sí, hay que pasar por valles sombríos. Y a veces en el servicio cristiano también. Queremos ir a predicar el evangelio. Bien, hagámoslo, tenemos que hacerlo. Pero irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Hay esfuerzo, hay debilidad, hay dolor, hay sacrificio. Tenemos que decir amén. Lo hay, hermanos. Pero dice el Señor: yo estoy contigo. Y si Él quiere que nosotros vayamos adelante en eso, nadie pondrá la mano sobre nosotros. Pero si alguien pone la mano sobre nosotros, es porque Dios dejó que lo hiciera, porque nosotros estamos en la poderosa mano del Señor. Pero la segunda parte del versículo habla de temor y de temblor. Esto es debilidad y ahora temor y temblor, con mucho temor y temblor. Algunos piensan que el versículo es todo lo mismo y debilidad, temor y temblor es una sola cosa. Creo que no. Creo que son dos aspectos diferentes de la condición del predicador en este caso. Por un lado está la conciencia de la insuficiencia, pero por el otro lado está el temor del Señor, la reverencia al Señor. Porque miren, el Señor le dijo: no temas, sino habla y no calles. Si por el temor Pablo se hubiera callado, habría hecho mal. Pero aquí nos dice que él habló con temor y temblor. Él habló con temor y temblor. No era miedo ante los adversarios. Él dirá a los filipenses: en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios no es la intimidación o el miedo por los adversarios, no es dejar de hablar por el temor, es hablar con santo temor y temblor, que es algo tan necesario. La actitud del que sirve reverentemente al Dios santo, la actitud que surge de entender la importancia de la obra y de la grandeza del Dios a quien servimos. Empezamos hablando de que el evangelio es el testimonio de Dios.
Alguien lo dijo así: no miedo personal, sino ansiedad temblorosa por efectuar un deber y la ansiedad de hacerlo a conciencia. Vamos a leer nada más 3 versículos donde aparecen estas expresiones temor y temblor en lo que estamos diciendo, significando la reverencia ante Dios. 2 Corintios 7:15. 2 Corintios 7:15. Temor y temblor tiene que ver con una actitud piadosa de reverencia hacia Dios. Temor y temblor. 2 Corintios 7:15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibisteis. Noten que dice ahora, con temor y temblor. Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, y ahora subrayamos, con temor y temblor. Y Efesios capítulo 6 y versículo 5. Y aquí notamos que se está hablando de los siervos y de los amos. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y nosotros podemos entendernos como siervos de Cristo si en verdad le servimos a Él en la medida de lo que Él nos da. No suele ser el que enfrenta con una gran tarea sin temblor el que la hace mejor. El actor realmente grande es el que está nervioso antes de la representación. El predicador verdaderamente eficaz es aquel cuyo corazón se acelera cuando está disponiéndose a hablar. Esto dijo alguien. Pero yo aquí anoté y puse: pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Porque tiene que estar el peso de la maravilla reverente con la cual tenemos que tratar de servir al Señor. La reverencia a Dios como motivación esencial para vivir de tal modo que el nombre del Señor sea honrado. Vamos a terminar leyendo en este punto 2 versículos nada más. Isaías 66:2. Isaías 66:2. Ya tenemos que procurar ir avanzando. Miren lo que dice el Señor: mi mano hizo todas estas cosas. Este es Dios a quien servimos, al creador de todas las cosas, al Dios omnipotente, al Dios eterno. Mi mano hizo todas estas cosas. El Dios además santo, justo, puro. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y dice ahora, y que tiembla a mi palabra. Esta tiene que ser la condición del predicador. Alguien que tiembla a la palabra de Dios. No solo que habla la palabra de Dios, sino que tiene temor reverente a Dios y a lo que dice su palabra. Esa era la condición de Pablo cuando estuvo en Corinto, y de eso también tenían que aprender los corintios. Hebreos capítulo 12 era el otro pasaje antes de terminar este punto que quisiera que leyéramos nada más. Hebreos 12, 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Retornamos entonces a nuestro pasaje, a 1 Corintios capítulo 2.
y hemos dicho algo acerca del tema de la predicación y ahora de la condición del predicador, debilidad y temor y temblor. Pero el versículo 4 nos habla del modo de la predicación. Primera Corintios 2, versículo 4 nos habla del modo de la predicación. Y nos dice, y ni mi palabra ni mi predicación. Ahora, en primer lugar, eso de que ni mi palabra ni mi predicación, posiblemente es una manera de referirse a cualquier presentación del Evangelio. Es decir, la palabra, ni mi palabra, tendría que ver con el anuncio privado, con el anuncio de persona a persona, con el anuncio individual del Evangelio. Y la expresión predicación, ni mi predicación, tendría que ver con el mensaje en público o en el mensaje a diferentes grupos de personas. ¿Qué nos está queriendo decir aquí acerca del modo de la predicación? Que toda presentación del Evangelio sin distinción, sin decir que se dice una cosa en privado y otra cosa en público, ni una cosa en público y otra en privado, el mismo modo de la predicación. ¿Cuál es el modo? Dice a continuación, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y aquí se está pensando, y podemos ir buscando Colosenses 2, versículo 4 para ganarle tiempo al tiempo, y aquí se está pensando en la persuasión como el método humano para conmover a alguien. El método humano en el cual se puede emplear la manipulación. El método humano en el cual se pueden tocar las emociones. El método humano en el cual se trata por estrategias pensadas de llevar a la gente a donde nosotros nos convenga de cualquier manera y que el fin justifica los medios, siendo además no un fin correcto en este caso finalmente. Miren, capítulo 2, 4 de Colosenses dice, está hablando de que en Cristo están todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y aquí persuasivas es la misma palabra que teníamos en Primera Corintios 2:4, palabras persuasivas, es la misma palabra. Era la palabra que se empleaba para referirse a los gnósticos, a los filósofos gnósticos que manipulaban, que cambiaban, que tergiversaban las verdades para llevar a las gentes al error. Y la gente crédula puede ser blanco fácil de la persuasión de la sabiduría humana. Corinto era un lugar donde había personas con recubrimiento de falsa retórica y había tristemente creyentes con una poca base bíblica que podían ser movidos de su modo de pensar. Había oradores entrenados para persuadir o manipular, que además adulaban, que además decían palabras lisonjeras para agradar al oído, y que no pasa nada si quizá cambiamos un poco lo que tenemos que decir, no pasa nada, porque al final lo que queremos es atraer con nosotros a las personas. No pasa si cambiamos algo por aquí o cambiamos por allá, no pasa nada. Al final lo que tenemos es que tener la aprobación de los que nos escuchan. Tenemos que ganar seguidores. Tenemos entonces, si hace falta, que adaptar o modificar el mensaje. No pasa nada. Queremos agradar el oído. Sin embargo, el apóstol Pablo en Gálatas 1:10 habría dicho, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y el pasaje sigue diciendo entonces, no palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Qué contraste tan grande. Esta palabra demostración, y aquí quizá el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos habla con una fina ironía, porque él nos está diciendo el descarte de esa persuasión filosófico-retórica, pero al mismo tiempo está sacando una palabra que usaban los filósofos, que era la palabra demostración. Era una palabra que usaban los filósofos. Era una palabra que se usaba en retórica griega para hablar de una prueba irrefutable.
para hablar de una comprobación que no puede ser discutida, que es evidente, que cuando la vemos nadie puede objetar nada. Demostrar tiene que ver con mostrar o exhibir. Una prueba totalmente irrefutable ante la cual no cabe ningún argumento. ¿Cuál era? Bueno, en este caso está refiriéndose en demostración del espíritu y de poder. Está refiriéndose a la acción transformadora del Evangelio, a la realidad de vidas cambiadas, al cambio genuino que Dios obra en las personas salvadas y que estaba marcando una gran diferencia en aquella sociedad corrompida de Corinto, las vidas transformadas de los creyentes. Miren, por favor, capítulo 6, versículos 9 al 11. Primera Corintios 6, versículos 9 al 11, donde dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora dice: y esto erais algunos, pero ya, mas ya, habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, demostración del Espíritu y de poder. Se cuenta la historia, lo digo a modo de ilustración, de un hombre que había sido borracho y muy conocido por su maldad. Por su maldad y por la vida de penurias que había hecho pasar a su esposa y a sus hijos. Sus viejos camaradas trataban de tomarle el pelo y le decían algo así: no me digas que un hombre sensato como tú, antes era sensato, cuando era borracho, no me digas que un hombre sensato como tú puede creer en esos milagros de la Biblia, como que Jesús convirtió el agua en vino. Y el hombre todavía no sabía demasiado de la Biblia, era un creyente nuevo y no sabía muy bien cómo responder. Pero dijo esto: si convirtió el agua en vino o no, no lo sé, pero sí sé que en mi casa le he visto convertir el vino en muebles, en comida y en ropa. Y ante un argumento como este, los detractores no tenían nada que discutir, porque esta es la demostración del espíritu y de poder, la prueba de una vida cambiada. Es una demostración que no deja lugar a dudas. Ahora vamos a leer Primera Tesalonicenses 1:5, donde se afirma lo mismo, en este caso pensando en los creyentes en Tesalónica. Voy a tener que saltar algún versículo porque ya el tiempo se nos está marchando. Primera a Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 5. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Solo eran palabras lo de los sofistas y lo de los filósofos, solo palabras. Es una persuasión solo de palabras. No. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino dice también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Eso tiene que ver con fe y seguridad, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de nosotros. Y ahora de vosotros. Y ahora terminamos, hermanos, en nuestro versículo 5, Primera Corintios capítulo 2, versículo 5. Hemos hablado del tema de la predicación, de la condición del predicador, del modo, de la manera de la predicación y por último del objetivo de la predicación. ¿Cuál es el objetivo de la predicación? Versículo 5 dice: para es propósito, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Es decir, para que no surja una fe vana, una fe endeble, una fe emocional, una fe que no está basada en la palabra de Dios, para que ese creer no sea un creer que no tenga un verdadero sustento, para que no pusieran su confianza en el hombre, sino en Dios, para que no creyeran o siguieran a Pablo, sino creyeran o siguieran a Cristo,
para que surgiera una fe genuina, que es la fe que va a permanecer y que va a prevalecer. Sigue diciendo el versículo, sino en el poder de Dios, una fe auténtica, genuina, un creer correcto. Porque el único lugar donde la fe puede encontrar su reposo está en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Porque la sustancia del mensaje era Cristo crucificado. Pero el poder para la proclamación del mensaje dependía del Espíritu Santo, el único que puede convencer a las almas de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Alguien dijo que nosotros tenemos una obligación de medios, porque tenemos el método que Dios nos ha dado. Tenemos una obligación de medios, pero no tenemos una obligación de resultados. Tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que hacer nuestra parte, pero tenemos que confiar en el poder de Dios cuando nosotros presentamos el Evangelio. Poco más adelante en el capítulo 3, Pablo también insistirá, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino es Dios quien da el crecimiento. Cuando ninguna otra cosa se predica, sino Cristo crucificado, y no se emplean medios humanos de elocuencia y sabiduría humana, el éxito de la predicación solo puede atribuirse al poder de Dios. Y queda claro, y queda evidente, y no hay duda. Y Pablo dice, acuérdense cómo fue mi ejemplo. También nosotros hoy vemos diferentes teorías, posiciones y divisiones en cuanto a cómo predicar el Evangelio. Amados hermanos, ciñámonos al ejemplo que tenemos en la palabra de Dios. Aprendamos de la manera apostólica, la manera bíblica, los medios bíblicos que Dios nos ha dejado. Termino citando a Spurgeon. El poder del Evangelio no está en la elocuencia del predicador. De ser así, serían los hombres los que convertirían a las almas. El poder del Evangelio tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esa forma consistiría en sabiduría humana. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos, pero nunca se convertirá un alma a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y dé el poder. Así que tenemos que depender del Señor. Tenemos que buscar la dirección del Señor, ser dóciles a Él y ser guiados por su Espíritu. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Amén.